Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a ver el episodio número 6. Este episodio lo vamos a titular De un mismo corazón. Y vamos a considerar para esto parte del capítulo 2, la última parte, de hecho, los últimos versículos del capítulo 2 y también los últimos versículos del capítulo 4. El tema central de este episodio es la unidad de la iglesia. Pero antes de comenzar, vamos a ver los encabezados del capítulo anterior, del episodio 5 que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a la diapositiva 2. Y dice nuestro primer encabezado: escándalo en el templo. Líderes religiosos indignados por la curación milagrosa. Autoridades piden explicaciones tras impactante curación del hombre cojo. Siguiente diapositiva. Segundo encabezado nos dice: censurados por sanar. Pedro y Juan arrestados tras milagro público. Religiosos furiosos interrogan a los apóstoles por el milagro y por predicar de Jesús. Encabezado 3. Dice así: en el nombre de Jesús, apóstoles desatan furia del Sanedrín con predicación de resurrección. Líderes religiosos intentan silenciar el nombre de Jesús, pero Pedro responde con audacia. Siguiente encabezado: amenazas no frenan a Pedro y Juan. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Concilio intenta callarlos, pero los apóstoles desafían el poder con valentía. Último encabezado. Nos dice: multitud crece. Miles creen tras el milagro, pero las autoridades buscan detener el movimiento. Jerusalén en caos. La resurrección de Jesús sigue dividiendo la ciudad. Esto es parte de lo que el Señor Jesús dijo que había de suceder, porque Él dijo que había venido a causar división. Y eso está pasando. El nombre de Jesús está causando división. Sería interesante realmente estar en esos días. Me está gustando esta forma de poder considerar la historia en aquel tiempo de una forma tal vez sensacionalista, pero que seguramente sería muchas de las conversaciones que se darían en las casas y en las reuniones de los hermanos, las cosas que estaban sucediendo. La iglesia creció de manera sorprendente. Tenemos que considerar que eran como 120, ¿verdad?, hermanos cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y ahorita podemos decir que son más de 5,000 hermanos, de acuerdo a lo que vimos a través de la palabra. Así que creció de una manera sorprendente. Y vamos a ver precisamente lo que nos dice Lucas acerca de algunas de las cosas que practicaban los hermanos, la forma en la que vivían los hermanos en aquellos primeros días. Les decía, muchos lo llaman así, la iglesia primitiva. Son los primeros, después de los discípulos, ¿verdad?, los primeros en aceptar a Jesús como su Salvador, los primeros en haber creído que es el Mesías y además haber entendido que la muerte de Jesús en la cruz y su sangre derramada allí limpiaba sus pecados. Y eso, el haber creído eso, les daba entrada precisamente a la familia de la fe. Amén. Como también a nosotros. Eso es lo que nos dio entrada a esta familia de la que hoy formamos parte todos nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y veamos, los apóstoles en este momento tenían un poder. Había un poder en ellos, algo especial, algo diferente, algo sorprendente estaba sucediendo en ellos. La forma en la que Pedro ya se levantaba y hablaba delante de multitudes. La forma en que con esa confianza y esa fe se dirigían a un enfermo, aún en este momento, a un hombre paralítico, y entonces el milagro
se daba. Bueno, ¿de dónde viene este poder que están experimentando los apóstoles y que todo el mundo lo está viendo? Sin duda, viene de parte de Dios. Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nombró a los apóstoles, Él los llamó, ¿verdad? Para que ellos fueran sus embajadores, para que ellos fueran sus representantes, lo mismo que nosotros, hermanos. Pero ellos fueron los primeros y los llamó para que dieran testimonio de Cristo. Recordemos que para elegir a aquel apóstol 12, ¿verdad? Matías, para poder elegirlo a él, era necesario cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos eran que fueran testigos de todas las cosas que habían sucedido desde el bautismo, ¿verdad? Allí con Juan el Bautista, desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Era necesario que fueran testigos. Así que ellos fueron llamados a testificar de Cristo. Y por las palabras que ellos expresaban, por la enseñanza que ellos estaban dando, bueno, la iglesia entonces creció alrededor de ellos. Los hermanos querían escucharlos. Ellos eran los que tenían la palabra fresca de lo que Jesús había dicho, de todo lo que Jesús había hecho. Ellos tenían la palabra fresca, fueron testigos de todas estas cosas. Así que por eso la iglesia pues gira en estos primeros días alrededor de ellos, porque los están escuchando. El Señor Jesús les había prometido que iba a darles poder por medio del Espíritu Santo. Y esa promesa se cumplió. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Pero por lo que vemos ahorita, esa manifestación no se ha detenido. Esa manifestación todavía continúa. Es más, de hecho, sigue creciendo. No se detuvo entonces el día de Pentecostés, sino que siguen ocurriendo cosas. Ellos hablan con claridad del testimonio de Cristo, confrontan directamente. Sí dicen a los culpables, sí les dicen, ustedes lo mataron. Está hablando con claridad, ellos hablan con claridad del testimonio de Cristo. Y por supuesto, nadie puede negar los milagros que se están haciendo. Así que podemos nosotros calificar esto como un ministerio lleno del Espíritu Santo. Lo que están haciendo ellos, así lo podemos calificar, un ministerio lleno del Espíritu Santo. Y es así como va creciendo la iglesia. La iglesia va a crecer incluso de forma como ellos son. Así como ellos son, los verá la iglesia y así van a empezar a vivir los hermanos. Así que nos vamos a preguntar, ¿qué cosas vieron en ellos? ¿Qué cosas pudieron apreciar los hermanos en ellos? Ahí vamos a hablar de este tema, de la unidad. Siguiente diapositiva. Y vamos para esto a leer estos pasajes, hermanos. Vamos a nuestras Biblias. Vamos al capítulo 2 del libro de Hechos. De manera alternada vamos a leer del versículo 43 al versículo 47. Capítulo 2 del libro de Hechos, del 43 al 47, de manera alternada, lo vamos a leer, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, algunas cosas que necesitamos aquí retomar. En el versículo 44 dice, estaban juntos, al final dice, estaban juntos y tenían en común
todas las cosas. Esta palabra común va a ser importante que la consideremos este día. Tenían en común todas las cosas, incluso si la quieren subrayar, para tenerla presente. Bien, ¿qué hacían? Ellos vendían sus propiedades para repartir el dinero que obtenían de sus propiedades, repartirlo, ¿verdad?, entre los hermanos. Dice también que estaban juntos y se reunían en las casas, partían el pan en las casas, comían juntos todos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, ¿verdad? Y Dios iba agregando a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos ahora al capítulo 4, del versículo 32 al 37. Igual lo vamos a leer de manera alternada. Capítulo 4, versículo 32 al 37. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Que la característica principal que nosotros podemos ver en la iglesia primitiva, si seguimos llamándole así, sería que hay unidad entre ellos, hay un espíritu de unidad, ¿sí? Es decir, ellos están dispuestos a vivir en unidad con los hermanos, a estar en paz. Ellos quieren, ellos desean estar con los hermanos. Hay gozo y hay alegría en sus corazones por estar con los hermanos. No es para nada una carga, no es para nada un peso, no es algo indeseable, sino todo lo contrario. Esto es un tiempo que ellos quieren aprovechar y estar con los hermanos. Así que hay unidad. Evidentemente, como nosotros, ellos también sintieron el amor de Dios en sus vidas. Porque de hecho esa es la causa por la cual ellos quieren estar en unidad, igual que nosotros. Amén. Bueno, el amor de Dios en sus vidas. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros del amor de Dios en nosotros? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Así que Dios mostró su amor para nosotros y nos sentimos amados por Dios. Y como dice, donde está el amor de Dios presente, hermanos, se traduce en amor a nuestro prójimo. Si el amor de Dios está presente, se traduce en amor a nuestro prójimo. Necesariamente es así, no puede ser de otra manera. No puede ser de ninguna otra manera. Por eso el Señor Jesús dijo que nos amemos unos a otros. Le dijo a sus discípulos, pero nos alcanzan a nosotros esas palabras. Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Así como Él nos amó. Entonces, hay amor hacia nuestro prójimo, comenzando por supuesto con nuestros hermanos, con la iglesia. De hecho, nos enseña la palabra que hagamos el bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, ¿verdad? A la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo. En este sentido, hermanos, muchos hemos tenido que tomar decisiones. Amamos a nuestra familia, sin duda, pero yo creo que algunos de nosotros tenemos familiares que no han entregado su vida al Señor, que escucharon a través de nosotros, pero no quisieron rendir su vida al Señor. Y yo creo que todos los domingos, al menos los primeros, tal vez por algunas semanas, algunos meses o algunos pocos años, y casi todos los domingos tuvimos que tomar una decisión: estar con la familia
o pasar tiempo con nuestros hermanos? Es que es el cumpleaños de la chiquita, es su primer año, pero es en domingo. Tuvimos que tomar una decisión, hermanos. Así que Dios nos provocó y nos llevó precisamente a esto, como también a los hermanos en aquellos días en donde sin duda estaban poniendo en práctica su fe en amor hacia los demás. Bueno, la vida era armoniosa entre ellos, así se manifestaba el amor. La vida era armoniosa entre ellos, se llevaban bien. Y yo creo que, como el Señor Jesús lo dijo, sin duda habría dificultades, como las hay hoy. Pero la unidad no significa que no deba de haber dificultades. La unidad significa que en medio de las dificultades las pueden resolver. Se resuelven las dificultades porque el Señor nos enseñó cómo hacer esto. Así que por eso la relación entre ellos era armoniosa, era de amor. Y ahora sí podemos decir miles de cristianos, porque más de 5,000 ya eran. Podemos decir miles de cristianos. ¿Qué querían? ¿Qué deseaban ellos? Estar juntos. Y juntos adorar a Cristo. Porque Cristo es la razón. Cristo es la razón. Es el motivo. ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. Porque Cristo nos salvó. Porque Él dio su vida por nosotros. Nos mostró su amor. Pero al estar alimentándonos, ¿verdad?, de la palabra de Dios y al estar unidos a Cristo, por consecuencia, hermanos, estamos unidos entre nosotros y hay amor entre nosotros. Y nos reunimos, sin duda, para adorar al Señor, para escuchar su voz, para hablar con Él. También nos reunimos para hablar con Él. Tantas cosas. Y por supuesto, pasamos tiempo juntos. Bien. Ellos se reunían de manera cotidiana. Esto era diariamente. Iban al templo, estaban seguramente en algunos de los atrios del templo y allí ellos escuchaban a los apóstoles hablar del Señor Jesús. También se reunían en las casas, ¿verdad? En las casas. No pueden entrar 5,000 en una. Así que, ¿qué hacían? Sin duda en grupos, Como hoy nosotros llegamos a tener reuniones que les llamamos células, ¿verdad? En casas. Y se comparte la palabra de Dios. Celebraban también la Santa Cena. Nosotros no tenemos un mandamiento de guardar la Pascua, por ejemplo, como los judíos, o todas esas fiestas que Dios les dio al pueblo de Israel. Pero lo que sí nos dio el Señor Jesús y sí nos dijo que esto lo hiciéramos es la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena. Tomamos el pan y tomamos el vino. Recordamos que Cristo entregó su cuerpo por nosotros. Recordamos que su sangre se derramó por nuestros pecados. Y esto, sí dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Los hermanos lo hacían, celebraban la Santa Cena. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de unidad. Hermanos, pero necesitamos pensar en esto. Qué locura eso que estaban haciendo los hermanos de vender sus casas y dar todo el dinero a los apóstoles. Hoy nos podría parecer una locura. Sin duda que Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que se va a mover a través de la iglesia, se va a mover a través de los hermanos. El amor era evidente de esta manera. El amor que tenían uno para con otro era evidente de esta manera. Daban, los que tenían, por supuesto, daban de lo que tenían para cubrir las necesidades de los demás. El Señor Jesús dijo, siempre habrá pobres, siempre habrá pobres. Así que cualquier idea contraria a esto, pues es contrario también a lo que dice el Señor Jesús. Siempre habrá pobres. Así que practicaban la comunidad de las propiedades. Es decir, aún sus propiedades las tenían en común. Y el Espíritu de Dios movió a muchos a vender sus propiedades. Vamos a ver más adelante por qué lo hizo el Espíritu Santo, por qué los movió a vender sus propiedades. Hay un motivo, una razón.
No todos somos movidos a eso por el Espíritu de Dios. Pero si así lo fuéramos, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y hacer caso. Porque vamos a ver una razón por la cual los hermanos vendieron sus propiedades. Pero las vendieron aparte, por supuesto, movidos por el amor para los hermanos. Había pobres entonces allí en medio de la iglesia que estaba creciendo, podemos decir la clase humilde de la sociedad allí en Jerusalén. Y es interesante notar esto. Muchos hermanos habían venido a las fiestas. ¿Se acuerdan que venían de otros lugares? Había judíos por todas partes como hoy, en todas partes del mundo, y venían a Jerusalén desde muy lejos a la celebración de las fiestas. Pero aquellos, muchos que vinieron y escucharon el mensaje de los apóstoles, ¿qué pasó con muchos de ellos? Muchos de ellos se quedaron a aprender de lo que estaban hablando los apóstoles. Muchos se quedaron. Imagínense a un padre de familia, se acercan las vacaciones y él está organizando ahí su presupuesto y determina un presupuesto para una semana de vacaciones, una salida y un poquito más para cualquier imprevisto. Y se presenta un imprevisto, pero el imprevisto es mayor que lo calculado. Y entonces no puede estar solo una semana, incluso se tiene que quedar una semana más. El carro se descompuso y ya no pudieron regresar toda la familia. ¿Qué pasa con ese presupuesto? Se va acabando, se va acabando, se va acabando, se va quedando, hasta que queda sin dinero, ¿verdad? Imagínense a los hermanos que iban a la fiesta y regresaban, pero algo maravilloso pasó en sus vidas. Y eso maravilloso que pasó en sus vidas hizo que se detuvieran en Jerusalén a seguir escuchando lo que hablaban los apóstoles. ¿Y qué fue pasando? Pues sí, sin duda, empezaron a tener necesidad. Pero oh sorpresa, ¿quién se iba a imaginar que algunos hermanos iban a vender sus propiedades para dar para las necesidades de todos? ¿Para qué Dios le da, verdad, a alguien riquezas? Para poder compartir. ¿Por qué Dios bendice a alguien más abundantemente? Para poder compartir. ¿Sí? Para poder compartir. Ellos no, o sea, entendían que era para compartir, no se sentían dueños de lo que se podía decir era su propiedad. Y no se sentían, a estas alturas, ¿verdad?, entendiendo las cosas de Dios, no se sentían dueños. Vendían y lo compartían. No les pesaba, hermanos, hacer esto. Eran dadivosos y lo podían hacer. ¿Y saben qué hace Dios? Dios sigue bendiciendo más y más. Dios sigue bendiciendo más y más. Pero sin duda, el que detiene su mano no estará haciendo lo que Dios espera. No estará haciendo bien ante los ojos de Dios. El que detiene su mano de compartir con los demás. Creo que esto es muy sencillo de entender. ¿Para qué nos da Dios? Para poder compartir. Y debemos de hacerlo sin una carga, sin un peso, sino con amor para los demás. Pero qué difícil es hacerlo para muchos. Qué difícil es hacerlo para muchos. Hay quienes tienen para compartir y no lo hacen. No lo hacen. Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Bueno, y si no tiene para compartir, ¿qué debe de hacer? Alguna vez decíamos eso. Bueno, y si no hay, entonces me voy. No me quedo a la reunión, no me quedo a comer con los hermanos. ¿Será así lo que Dios espera? No, adelante. Nos quedamos y compartimos. A veces no lo hay. Y sé que Dios provee siempre de una u otra manera. Y si Dios me da, entonces tengo toda la oportunidad de compartir. ¿Por qué lo haría? Por amor a los hermanos. Primeramente, es Dios el que me mueve a eso. Pero por amor a los hermanos, lo puedo hacer. Y comparto.
Para eso Dios lo hace. Así que bueno, los hermanos no consideraban que fueran sus propiedades exclusivamente. Entendían que era para todos. Les decía hace rato, vamos a subrayar esa palabra de común. Tenían en común todas las cosas. Bien, vamos a, porque es importante considerar esto. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Será esto comunismo? Tenían en común todas las cosas y es necesario que lo consideremos. Es muy necesario que lo consideremos. ¿Será una práctica comunista? Pues pareciera, ¿va? Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, se repartía para todos, pues que todos tengan lo mismo. Estábamos diciendo acerca del término común, que ahí está escrito en los versículos que leímos. Pero necesitamos resaltar la diferencia, ¿verdad?, entre esta práctica de los hermanos, y que sin duda también se sigue dando hasta hoy, con el comunismo marxista, formas de gobierno socialista. Siguiente diapositiva. ¿Serán lo mismo? No. Vamos a ver. En el cristianismo, hermanos, y esto no es exclusivo del cristianismo, pero nada más para entender que el comunismo no nació del cristianismo, ¿verdad? Entonces, en el cristianismo se reconoce el derecho de todos a poseer alguna propiedad. ¿A alguno le han dicho ya alguna vez que no debe de tener propiedad? ¿No debe tener carro propio? Aquí en la iglesia, por ejemplo, ¿a alguno le han dicho? No, ¿verdad? Se reconoce el derecho de poseer propiedades. Los hermanos, pues tenían sus propiedades. Algunos, ya lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Pero a algunos hasta con la libertad se les hace saber, pues era tu propiedad, podías decidir qué hacer con eso, ¿no? Es tuyo. Así que en el cristianismo, vamos a decirlo de esta manera, se reconoce el derecho de cada uno de poseer alguna propiedad. Pero en el comunismo no. En el comunismo no existe este derecho. No existe el derecho a tener propiedades. El comunismo niega esto. Sí, los hermanos tenían en común todas las cosas. Eso no significa que los hermanos tenían una vida comunista como la de algunos países que practican esta forma de gobierno. Punto número 2. ¿Por qué vendían sus propiedades? Ellos lo hacían de manera voluntaria, porque era primeramente Dios el que los movía y era para compartir con los hermanos. Así que esto era de manera voluntaria. En el comunismo no es así. En el comunismo se impone. No es si quieren, así es la ley en esos países. En el comunismo se impone a todos. Y decía alguien, excepto los que están arriba, ¿no? Sí, claro, excepto los que están arriba. Pero pues, se puede decir, en el comunismo se impone. En el cristianismo, los hermanos estaban demostrando su amor para con los hermanos. En el cristianismo. En el comunismo, equivocadamente, se pretende solucionar todos los problemas repartiendo la riqueza por igual. Y eso no es la razón de por qué los hermanos compartían y vendían sus propiedades. Ellos estaban demostrando su amor. Así que son diferencias importantes entre cristianismo y comunismo, aunque estamos hablando de que tenían todas las cosas en común. Otro aspecto, siguiente diapositiva. La razón de los creyentes era Cristo y los hermanos. En el comunismo, para empezar, el comunismo niega a Dios. En el comunismo no puede estar Dios presente. Y aquí nos dice una nota, justo eso ha sido la causa de muchos males en el mundo.
negar a Dios, sacar a Dios de sus vidas. Alguien decía, ¿verdad? ¿Por qué se preguntan por qué hay tantos males en el mundo? Si en un momento quisieron sacar de las escuelas la Biblia y entonces que no hubiera conocimiento de Dios, todos estuvieron de acuerdo en sacar a Dios de sus vidas de esta manera. Y hoy se preguntan por qué las cosas están marchando mal. Era una reflexión, ¿verdad? Así que vemos nosotros, el comunismo niega a Dios, pero es necesario poner una nota en letras grandes. Siguiente diapositiva. Y digo letras grandes porque ninguno de estos males resultó de lo que se practicaba en la iglesia primitiva, ¿sí? Es decir, el que los hermanos tuvieran las cosas en común, se amaran unos a otros, no fue la causa de muchos males que vinieron. El comunismo, sin embargo, al negar a Dios y sacar a Dios completamente, porque está prohibido en esos países. Una Biblia muy difícil que entre. Se persigue en aquellos lugares en donde entra la palabra de Dios, se les persigue a los cristianos. Nos compartía el pastor, hay lugares, ¿verdad?, en donde pues, se tienen que aprender los versículos. Llega a lo mejor en un papelito el versículo y se lo tienen que aprender. Y no tienen la oportunidad de leer Biblias completas, como nosotros. No tienen la oportunidad. Así que es muy diferente el comunismo a esa forma de vida que tenían nuestros hermanos en aquellos días en donde compartían todos, ¿verdad? Vendían sus propiedades y todo lo tenían en común. Bien, aquí terminamos esta parte acerca de lo que es el comunismo y entramos a la última diapositiva. La iglesia y el pueblo en general. Unos comentarios finales sobre lo que ha estado pasando. El día de Pentecostés fue un día de mucho asombro para todos y atemorizó a muchos también, por lo que ya leímos en capítulos anteriores. Atemorizó a muchos. Por supuesto, muchos creyeron, pero atemorizó aún a aquellos que no aceptaban el evangelio. Aún aquellos que no aceptaban el evangelio. Sin embargo, muchos otros fueron tocados en sus corazones. Escucharon el mensaje, ya leímos a Pablo en 2 ocasiones hablando, escucharon el mensaje, se compungieron en su corazón, dice la palabra, se sintieron culpables de lo que habían hecho y llegaron a preguntar, ¿qué hacemos? Sí, ya lo matamos, esto ya no lo podemos deshacer. ¿Hay alguna solución a esto? ¿Cómo deshacemos eso? ¿Cómo lo deshacemos? Pues no, ¿verdad? Por lógica, no. Así que ellos finalmente entendieron el mensaje que llegó a sus vidas y se rindieron al Señor. Esto es algo que siguió pasando, hermanos, diariamente, no solamente el día de Pentecostés o cuando este hombre cojo sanó, siguió pasando después y sigue pasando hasta nuestros días. Pero hermanos, nosotros somos parte de esto. Nosotros somos parte de seguir compartiendo el mensaje de Cristo a la gente. Para eso también Dios nos ha llamado y nos ha puesto, para seguir compartiendo. Y que entonces la gente pueda compartir de su fe. Y que, al igual que los hermanos en aquellos días, y como a nosotros también nos pasó, la gente que escuche y conozca acerca del perdón en Cristo Jesús, que también quieran formar parte del cuerpo, que quieran formar parte de la iglesia, integrarse y aprender más del Señor Jesús, que ardan los corazones de deseo de conocer más y más a Jesús, que no sea algo que solo se quedó en aquellos días. Fue sorprendente, asombroso sin duda, pero que no sea algo que se quedó en aquellos días, sino que en estos días nosotros podamos seguir hablando de Cristo Jesús. Y tiene que comenzar por nosotros.
tiene que comenzar por nosotros, por definirnos en nuestro amor por el Señor. Y que este amor nos provoca al mismo tiempo a amar a nuestros hermanos. Una de las cosas que decía el Señor Jesús es que la gente de allá afuera se va a dar cuenta de que somos hijos de Dios en que nos amamos nosotros, en que nos amamos unos a otros. Y un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. La unidad, hermanos, en la unidad no significa, vuelvo a repetir esta parte, no significa que no haya diferencias, pero sí significa que podemos resolver nuestras diferencias. Las hay, sí las hay y siempre las habrá, pero necesitamos resolverlas. Necesitamos acercar y hablar y pedir perdón, ser humilde para pedir perdón y también para perdonar. Y entonces poder estar en esa unidad unos con otros. Amén. Vamos a pedir a Dios entonces que nos siga dando dirección, que nos siga dando de su palabra, que siga provocando nuestros corazones, nuestras vidas para estar en unidad como Él espera de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a ser despedidos, solamente recordar el sábado, próximo sábado para el aniversario allá en Maranata, la salida de aquí es a las 9 de la mañana. Oremos, cierren sus ojos, hermanos. Padre Santo, agradecemos en esta noche que nos das nuevamente la bendición de estar en tu presencia junto con nuestros hermanos. Hemos tenido un tiempo para alabarte juntos, cantar a tu nombre, todos juntos como hermanos, con gozo en nuestro corazón, reconociendo que somos tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Estamos en medio de nuestros hermanos. Y así te cantamos, Señor, y te damos gloria y honra. Al mismo tiempo, también nos has dado de tu palabra y nos has instruido en tu camino. Nos recuerdas la importancia de este amor unos para con otros. Y queremos pedirte, Dios, que sigas poniendo en nuestros corazones el deseo de mantener la unidad con nuestros hermanos. El deseo, Señor, de poder vivir en esa paz unos con otros, bendecirnos, Señor, unos a otros, así como tú esperas de nuestras vidas. Ya experimentamos tu amor y tu perdón y podemos darlo también a nuestros hermanos y aún a nuestro prójimo más allá, porque tú nos has amado, hemos sentido tu amor y podemos mostrar este amor a los demás. Señor, que tu iglesia permanezca en esa unidad, en este lugar. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y nos resta solamente rogarte, Dios, que sigas derramando tu bendición sobre nuestras vidas y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.